La vergüenza tiene muchas caras, pero un solo resultado. Y el resultado muchas veces es desconexión de aquellos que amamos y de aquellos que nos aman. Me recuerda la historia de una mujer de nombre María, la cual es la víspera de la Navidad. Y van a ir a algún lugar donde se tienen que reunir con sus familiares. Y llegando a ese lugar, antes de llegar a ese lugar, deciden pararse a tomarse un café en un lugar que está por ahí abierto, una tiendita. Y entran a la tienda para comprar este café y traen en sus brazos a su hijo. María trae aquí a su hijo con él, Danielito. Y Danielito es un niño que pues él ama a la gente. Y entra María con Danielito en los brazos, piden su café y en eso los ojos de Danielito se fijan en este hombre que está ahí a un lado. Un hombre con sus pantalones sucios, una chamarra que también ya está un poco desgarrada. Se puede sentir que si te acercas a ese hombre va a ser maloliente. No se ha afeitado en muchos días, puedes ver su cabello donde no se ha bañado, puedes ver un poquito de tal vez lo que sería la mugre en su carita. Pero Danielito empieza a ve a este hombre y empieza a jugar con él, simplemente con su manera de ser. Y el hombre que está ahí empieza a jugar con Danielito también y empiezan ellos a hablarse con lenguaje de bebé. Sí sabes, cuando ves a un bebé, todos hacemos esto, ¿verdad? Empiezas, uy, y no sé cómo le hacen ustedes. Yo tengo una manera, ¿verdad? Es como le hablo hasta a mi perrito a veces. Pero empiezan ellos a hablar y el niño se le queda viendo y el hombre empieza también a hacer estos sonidos con el niño y María se siente completamente como que no se acerque a mí, que no se acerque a mí. Y le entregan el café. Para entonces el esposo había ido al baño y ya iban los dos de salida. Y cuando van de salida, ¿sabes quién estaba en la puerta? Ahí estaba el hombre. Y Danielito, cuando se van pasando, Danielito se abalanza hacia este hombre y le da los brazos. Y este hombre toma a este bebé y lo acurruca. Y una lágrima empieza a salir de sus ojos. Y María no sabe qué hacer. Y el hombre le regresa a Danielito a esta mujer. Y con una voz firme le dice: es el mejor regalo de Navidad que alguien me ha dado. Un abrazo. Y María sale corriendo de ese lugar, abrazando a su hijo, no porque alguien se lo estuvo a punto de quitar, sino por la vergüenza. ¿Sabes? María es cristiana. Pero su pensamiento cuando entró a ese lugar es tal vez apartarse de tratar de no acercarse a ese hombre, que ese hombre no se acercara a ella. Y la vergüenza de ella, de que este bebé le mostró a este hombre lo que es el verdadero amor. Y viene a su mente esa escritura donde dice: para entrar al reino de los cielos necesitas ser como un niño. Porque los niños a veces no ven en una persona cómo están vestidos, qué traen, cómo huelen. Y María avergonzada de algo que dejó de hacer. A veces la vergüenza viene de ese tipo de cosas que dejamos de hacer, que se supone que debemos de hacer, porque decimos que somos algo, pero a veces no lo hacemos. O a veces la vergüenza viene como resultado de algo que hicimos y de lo cual nos avergonzamos. Y para eso vamos a ver las pantallas para que vean un corto video. Un corto video. Tercera vez, si ya no sale el video, vamos a ver las pantallas para un corto. Sí, adelante. ¿Eh? ¿Quién de los dos fue? ¿Quién hizo esto? Quiero saber. Mira cómo me dejaron la plantilla. ¿Quién fue? ¿Eh? All right, well, apparently while I was out, somebody got into the kitty cat treats.
Denver, did you do this? Denver, was this you? Denver, you won't look at me. Did you? What? Denver, did you do this? Cooper, did you eat all of your treats? Cooper. Come here. Hey, you have a good day? Come here, you have a good day? Did you have a good day? Come here, Missy. Did you have a good day? Huh? Did you have a good day? Daddy loves you. You have a good day? But who tore my pants up, though? Oh, y'all don't want to talk about that? Y'all don't want to talk about that? Yo no sé cuántos de nosotros a veces estamos en esa posición, ¿verdad? De que nos agarran con las manos en la masa o alguien descubre algo que hicimos y cuando eso sucede hay una desconexión. ¿No? Pudieron verlo aún con los perritos, ¿verdad? Cómo hicieron algo que estaba equivocado. Y cuando son confrontados, hasta el mismo perrito no sabe ni qué, iba a decir, no sabe ni qué ladrar, ¿verdad? No sabe ni qué hacer con eso. Y muchos de nosotros a veces en nuestras vidas vivimos acongojados también. ¿Sabes? Yo he pasado vergüenzas. Yo he hecho cosas en mi vida de las cuales me avergüenzo. Y es algo que cuando eso sucede en mi vida, yo me siento desconectado de aquellas personas que están a mi lado, aquellas personas a las que les hice algo o a las que dejé de hacer algo por ellos. Yo no sé si estás en esta tarde aquí también. Tal vez te sientes avergonzado de algo, algún fracaso, algo que tú hiciste cuando estabas joven o tal vez hoy o ahora que estás casado, algo que hiciste con tu esposa o contra tu esposa. Yo no sé cómo está tu situación, pero yo sé que cada uno de nosotros en muchas ocasiones nos sentimos avergonzados, sentimos esa vergüenza, sentimos esa carga. Y cuando hay esa carga hay una desconexión, hay una falta de compasión. ¿Qué podemos hacer entonces cada uno de nosotros cuando nos sentimos de esta manera? Porque esto es algo que nos afecta a todos. Yo no conozco una persona a la cual no le afecte esto. Hay culturas enteras que esta parte de la vergüenza es algo fuertísimo para ellos. Los asiáticos, por ejemplo. Encontré la historia por ahí de una persona que había diseñado unas bolsas de aire para un automóvil. Ese es un ingeniero exitoso. Pero algo falló y tuvieron que mandar regresar muchas de estas bolsas de aire y este ingeniero cometió suicidio. Como resultado de que avergonzó a su familia, avergonzó a la compañía donde trabaja, avergonzó a su país. O sea, tan importante es esto para muchas personas. Culturas asiáticas y culturas hispanas se nos conocen, las culturas africanas también. Esta parte de la vergüenza es algo que nos invade en nuestra vida, es parte de nuestra vida. A veces avergüenzas a una persona para que pueda hacer algo. Entonces, ¿cómo nos presentamos cada uno de nosotros a veces ante aquellas personas que nos tenemos que presentar? Como consejero, como pastor, a veces viene gente conmigo y cuando yo quisiera platicar, a mí me gusta mucho platicar con esa persona acerca de su vida antes de que me platique acerca de lo que está pasando, porque quiero conocerla mejor, quiero conocer a esa persona para poder dar un mejor consejo, para poder animarlos. Pero usualmente la conversación siempre se va a aquello que están haciendo o que dejaron de hacer, lo cual les causa mucha vergüenza. Cuando hablo acerca del amor o del cariño en la familia, siempre se van por el lado donde les quebraron su corazón. Cuando hablo acerca de relaciones con otras personas, siempre se van para el lado donde fueron aislados, donde fueron excluidos de alguna relación. Y todo esto nos trae vergüenza en nuestras vidas. ¿Qué crees que tiene Dios para decirnos en esta tarde? Me gustaría en esta tarde hablar de una historia y para iniciar esa historia me gustaría primero poner un poquito de contexto. Puedes imaginarte una persona que no puede caminar, un paralítico. El paralítico se encuentra, como él no puede trabajar como las demás personas trabajan, él se encuentra a veces en la plaza de ahí del pueblecito donde él vive y él tiene que pedir para que otras personas vengan y le den. Ponte a imaginar a esta persona si creció paralítico, todo lo que no pudo hacer, jugar, tal vez aún conquistar a aquella mujer de la cual se había enamorado o simplemente ser un miembro productivo de la sociedad. Imagínate cómo se siente esta persona si está paralítico.
Y no sabemos cómo es que llegó a ser paralítico. Encontramos una historia en el libro de Marcos, en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Marcos, el capítulo 2, versículos 1 al 5. Y fíjate lo que nos dice la historia ahí. Vamos a ver si cambia, no cambia. Bueno, el día de hoy sí que estamos un poquito, vamos a ver si esta parte funciona. ¿Magia? Tampoco. ¿Qué les parece si nuestra parte técnica nos lo pone en la pantalla? Yo lo tengo aquí, pero si no quiere funcionar, pues, si nos lo pueden poner en la pantalla. Marcos 2, 1 al 5, si tienes tus computadoras, también sería buenísimo que ahí lo vieras conmigo. Marcos 2, 1 al 5 dice, cuando él, este es Jesús, nos habla Marcos acerca de Jesús, dice, cuando él entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Muchos acudieron a él, de manera que ya no cabían ni ante la puerta, y él les hablaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por cuatro. Nota, por cuatro. Y como no podían acercarlo a Jesús, debido al gentío, a la muchedumbre que estaba en esa casa, destaparon el techo donde Jesús estaba. Si te puedes imaginar esto, destaparon el techo donde Jesús estaba y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado. Y viendo Jesús la fe de ellos, no solamente del paralítico, de ellos, del grupito esto, les dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora quiero que te vayas conmigo a este escenario. Si te puedes imaginar a estas personas que sabían que Jesús era una persona que hacía milagros, si sabían que Jesús era una persona que curaba, que sanaba, y le dicen a esta persona, yo imagino que los amigos dicen, te vamos a llevar con Jesús. Pero ¿cómo? Yo no puedo caminar, ustedes pueden llegar a donde está Él. Dicen, nosotros te vamos a llevar, te vamos a poner en esta camilla. E imagino que improvisaron una camilla para subir a esta persona y lo suben a esta camilla, y cuando llegan al lugar te puedes imaginar que el lugar estaba lleno y había gente afuera tratando de entrar, había gente adentro de la casa, y las casas allá en ese tiempo en Jerusalén no eran como las casas que nosotros aquí conocemos, en casas grandes donde puedes meter 80 personas ahí simplemente entre la sala y el comedor. Eran casas pequeñas. Ahora te puedes imaginar el gentío ahí por todo este lado. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Imagino que este chavo diciéndole, no, ya déjenlo así. Déjenme aquí, no hay problema. No, vamos a hacerlo. ¿Y cómo le vamos a hacer? Y que se le ocurre a uno. En aquellos tiempos, en ese tipo de casas, se utilizaba el techo de las casas para hacer muchas cosas, para lavar, para bañarse. La gente ponía ahí arriba agua, y la agua se calentaba con el sol y luego ellos ahí se bañaban. Entonces tenían varios usos. También tenían un pequeño cuarto en la parte de arriba donde muchas veces la gente que venía, invitados, era donde se quedaban, y había una escalera por fuera de la casa para llegar al techo. Entonces imaginarás ellos, las 4 personas, te los puedes imaginar en esa escalerita subiendo a esta persona para llevarlo. Y la idea es que se les ocurre es, vamos a hacer un agujero. Vamos a hacer un agujero en el techo para poder bajarte ahí para que Jesús te vea. ¿Y te imaginas? Imagínate cuando está Jesús ahí predicando, imagínate la gente que está ahí a su alrededor y de repente empiezan a caerse pedazos, trozos del techo. Yo solamente me puedo imaginar, empiezan a voltear y bueno, imagínate si ahorita empezara así a caerse algo por aquí, todos ustedes a correr, ¿verdad? Pero como de alguna razón como que no corrieron, sino que se esperaron y empezaron a caer esas cosas, y de repente nos dice esto que lo bajaron. Yo imagino que no lo dejaron caer. Imagínate la gentileza como bajaron a esta persona y cómo lo fueron dejando caer para que no caer, pero que bajara hacia donde estaba Jesús. ¿Te puedes imaginar ese escenario? Y Jesús viendo a esta persona, viéndolos a los 4, porque ve a los 4, yo creo que los puede ver por el agujero que lo están bajando y llega a él. Pero fíjate la respuesta que tiene. Si eres el dueño de la casa, ¿qué preguntarías? Si eres la persona que hizo el agujero, ¿en qué estás pensando? Pero Jesús se le queda viendo a esta persona y le dice, hijo, nota esa conexión, hijo. Y todos esperamos que Jesús diga, levántate y camina. Pero primero le dice, hijo.
tus pecados son perdonados. Y la gente empieza a murmurar. ¿Quién es este que perdona pecados? Y algunos se preguntan también, y bueno, y si tiene el poder de levantarlo, ¿por qué no le dice levántate? ¿Por qué le dice perdona tus pecados? Hay tres cosas que yo veo en este pasaje que tal vez no sean muy obvias, pero hay tres cosas las cuales me llaman mucho la atención. La primera es el valor o el coraje que estas personas tienen. Y es un coraje, no es un coraje de estar corajudos, de estar enojados. Es un valor, es el coraje de ir y bajar a esta persona. De saber que está ahí la persona que lo va a curar, que lo va a sanar. Y ellos que tienen ese valor para poder hacerlo, de acercarse. Segundo, compasión. La compasión que tienen estas personas para con este hombre. Y más importante, la compasión que tiene Jesús al ver lo que está pasando con esta persona, al ver su vergüenza, al ver esa desconexión entre él y la sociedad debido a lo que le pasó. Y finalmente hay una conexión entre Jesús y esta persona. Hay una conexión, tres cosas muy importantes: coraje o valor, compasión y luego una conexión entre Jesús y esta persona. Y te menciono estas tres palabras porque hace poco estaba viendo a una persona, estaba dando una plática y se me hizo muy interesante porque estas personas, ella es una doctora, es una socióloga, psicóloga, no sé cómo les llamarán hoy en día, pero son de las personas que estudian a otros seres humanos que están en problemas. ¿Ok? Estudian y hacen libros y escriben y hacen todo este tipo de cosas. Y una cosa que ella encontró acerca de las personas, cuando están avergonzadas, cuando sienten vergüenza, es que precisamente hay tres cosas que estas personas no se sienten capaces de. Estas personas no tienen el coraje de hacer ciertas cosas, el valor de hacer ciertas cosas. Muchas de estas personas no tienen el valor de hablar de sí mismos o acerca de sí mismos. Coraje viene del latín cor, ¿ok? Y significa decir tu historia como debe de ser. Hablar de tu historia con todo el valor. Eso es lo que significa coraje. Muchos de nosotros, alguien dice, es que mi hijo es bien corajudo, o mi esposa o mi esposo, y asociamos esa palabra con enojo. Pero la palabra coraje viene es de valentía, es de tener el valor de hacer algo. Y se dan cuenta estos sociólogos que las personas a veces no tienen el coraje de hablar de lo que les está pasando. Compasión. Las personas a veces no tienen compasión por sí mismas, a veces no tienen compasión por otras personas tampoco. Qué interesante, ¿verdad? Que una persona que siente vergüenza, todos estos aspectos de su vida empiezan a disminuir. Ese coraje, esa compasión. Y finalmente lo que ellos encontraron es la parte de la conexión. Estas personas se desconectan de otras personas. Tú notaste, por ejemplo, los animalitos que salieron por ahí, ¿verdad? Como cuando hicieron algo, ¿qué fue lo que primero que querían hacer? Esconderse. Hice algo mal, me voy a desconectar de ti porque no puedo ni verte a la cara. Sobre todo me llama mucho la atención el último, que estaba hasta volteado hacia otro lado diciendo, no, yo no, perdóname. Tres elementos esenciales y todo eso ellos lo ponen en una sola palabra: vergüenza. Cuando nos falta eso, pero cuando lo tenemos, cuando tenemos coraje, cuando tenemos compasión, cuando tenemos conexión, ellos, ¿sabes con qué lo asocian? Con vulnerabilidad. Siendo vulnerables. Muchos de nosotros escuchamos la palabra vulnerabilidad y sobre todo al menos yo como mexicano, escuchamos, estoy vulnerable y a veces pienso que es algo de debilidad. A veces siento que es algo que la gente me va a ver, o esta persona es vulnerable y me va a ver tal vez un poco débil por lo que soy. Pero ser vulnerable en el sentido emocional, en el sentido espiritual, ser vulnerable es tener ese coraje de poder presentarnos ante Dios y decir, esto es lo que está pasando. Es tener compasión con nosotros mismos, tener compasión con los demás, presentarnos ante Dios y de pedirle compasión a Dios. Es también tener esa conexión, buscar esa conexión como lo hicieron, como el paralítico lo hizo, como sus amigos lo hicieron, de buscar esa conexión con aquel que tiene el poder para salvarte. No sé dónde estás tú el día de hoy.
a veces nos hacemos los fuertes o nos hacemos las fuertes con lo que nos está pasando. ¿Por qué no queremos que otra persona venga y nos diga, oye, pues mira cómo eres, qué débil eres, póngate, levántate? A veces necesitamos ser vulnerables, necesitamos decir, esta es mi historia, esto es como me veo, esto es como soy. Necesito hablarlo con alguien que me pueda entender, porque no voy a dar otra cosa diferente. Muchos de nosotros a veces venimos a la iglesia y tal vez nos ponemos una mascarita cuando venimos aquí, porque no queremos expresar exactamente quiénes somos. Pero Dios nos hizo de una manera. Algunos de nosotros nos han pasado ciertas cosas como consecuencia de algo que hicimos o dejamos de hacer en nuestro pasado. Pero Dios nos está dando una oportunidad grandísima. Y te está dando el día de hoy una oportunidad grandísima para que vengas ante Él con coraje, con determinación, con compasión, para que tengas una conexión con Él. Para que tengas una conexión con Él. Fíjate lo que dice Jesús un poquito más adelante. Bueno, ya antes de eso, déjame, lo podemos poner en la pantalla, porque Jesús lo que hace es, Él ve al hombre paralítico por lo que realmente es. Él ve al hombre paralítico por lo que realmente es. Él ve la necesidad más profunda e importante del hombre. Y eso es lo que ve en nosotros. Cuando nosotros nos presentamos ante Dios, Dios no está viendo cuánto dinero tienes en el banco. Dios no está viendo tu estatus social. Dios no está viendo tu estatus migratorio. Dios no está viendo lo que hiciste anteriormente, lo cual trajo vergüenza a tu vida. Dios te ve y Jesús te ve como lo que realmente eres. Y tal vez en ese momento eres una persona que estás necesitando de algo, que alguien que te levante, de alguien que te dé ánimo. Muy interesante en los versículos más adelante, Marcos nuevamente, versículo 10 al 12, donde se nos dice, pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Y le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero nota que eso lo hace después de decirle, tus pecados han sido perdonados. No sé si notaste eso primero. Antes de decirle que puedas levantarte, le dice, tus pecados son perdonados. Y se levantó y enseguida tomó su camilla, el paralítico se levantó y enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos. De modo que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Jamás hemos visto cosa semejante. A veces, señoras y señores, la vergüenza nos ciega. Y a veces no nos permite ver el Dios que está a nuestro alrededor. A veces no nos permite ver lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Es muy interesante lo que dice aquí. Jamás hemos visto cosas semejantes. Aún las personas que habían estado con Jesús nunca habían visto que, cuando hicieron cosas semejantes fue, primero le perdonó sus pecados y segundo le dice, levántate. Pero a mí se me hace que si le ha dicho primero levántate, la persona se hubiera emocionado tanto y la gente alrededor se hubiera emocionado tanto que a lo mejor se les hubiera olvidado lo más importante que quería Jesús decirle, no solamente al paralítico, pero a las personas que estaban alrededor. Tus pecados son perdonados. No podemos acercarnos a Dios tal y como somos, en el sentido de que venimos con Él y decimos, no somos dignos de venir ante ti, Dios. Pero podemos venir ante Dios y decir, esto es lo que soy. Esto es lo que tengo, Dios. Estos son mis pecados. Muchos de nosotros llegamos primero con la necesidad, pero muchos de nosotros no llegamos ante Dios y decimos, así me veo, así soy. Esto es lo que ha sido pasado con mi vida, pero me vengo a presentar ante ti. Señor, perdona mis pecados. Esa es la prioridad de cuando nos acercamos ante Dios. En esta iglesia decimos, ven como eres. Y cuando decimos, ven como eres, no solamente hablamos de quién eres, de cómo te vistes. Si quieres venir aquí con pantaloncillos cortos, con traje, con lo que quieras, de país que sea. No importa si no crees en Dios.
Nosotros aquí tenemos las puertas abiertas y aún te damos un abrazo más fuerte. Si tienes dudas acerca de Dios, bienvenido a este lugar, porque queremos que vengas exactamente como eres. Que te presentes ante Dios y les digas, este es el que soy. Y que permitas que sea Dios el que tome esa vergüenza tal vez de ti, si lo quieres decir de esa manera. Y Él te dice, en primer lugar, te perdono tus pecados. Y en segundo, ¿qué es lo que necesitas? Porque es cuando Dios nos perdona nuestros pecados y nosotros aceptamos que somos pecadores, que el pecado tiene una consecuencia, que esa consecuencia es una separación. Nota nuevamente esa parte, separación, conexión. Dios quiere una conexión con cada uno de nosotros. Él busca esa conexión con nosotros. El pecado, lo cual lleva a la vergüenza, nos separa de Dios. Nota esa desconexión. Y muchos de nosotros con nuestra vergüenza nos desconectamos. Tal vez no venimos a la iglesia porque algo pasó en nuestras vidas. No quiero que me vea el hermano tal, no quiero que me vea el pastor de esta manera. O estoy haciendo algo, ya otra vez empecé a fumar, otra vez empecé a tomar, otra vez. Y te vas, y te alejas del lugar exactamente donde te pueden dar apoyo. Dios está en todas partes, pero este es un lugar donde a través de nosotros, a través de la iglesia, a través de aquellas personas que te van a amar, te van a dar ese apoyo que necesitas. La gracia es brindada a través de la iglesia. Por eso a veces es importante, aun cuando te sientas que estás pasando por algo fuertísimo, y ven a este lugar o busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Eso es importantísimo. Venimos a Dios y Dios dice, no importa cómo estás. ¿Sabes? Nos dice Romanos, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo aquí le está diciendo a esa persona, perdono tus pecados. De hecho, en unos días voy a morir por ti para demostrarte que yo soy el Hijo de Dios y que yo puedo vencer a la muerte, que puedo vencer el pecado. Y después todo eso está disponible para todos y cada uno de nosotros. Nuevamente, no sé dónde estás tú en esta tarde. No sé qué cosas tengas por dentro. No sé si hay algo en tu familia. No sé si hay algo en tu físico que dices, ¿por qué estoy así? ¿O por qué tengo esto? ¿O por qué soy de esta manera? Algo que has desarrollado conforme a tu carácter también. Y Dios nos da esa oportunidad de venir ante Él. ¿Tienes el valor de presentarte ante Dios el día de hoy? ¿Tienes el valor, tienes ese coraje de venir? Recuerda esa palabra coraje, es tener ese valor de venir, decirle Dios, esto es quien soy. Me puedes encontrar donde yo estoy en este momento, con mis dudas, con mis dolores, con todo lo que tengo. Me puedes encontrar en este lugar. Y Dios te va a decir, bienvenido, ven como eres. Y vamos a sentir la compasión de un Dios compasivo. Y no solamente eso, vamos a iniciar una conexión con ese Dios de compasión. Así que yo te invito esta tarde para que vengas ante este Dios. No permitas que la vergüenza, ¿sabes a lo que trae? No permitas que la vergüenza te desconecte. Tengo una definición de vergüenza en la pantalla, no sé si la pueden poner aquí, yo la tengo aquí lista. Dice, la vergüenza es el sentir que una parte de nosotros está tan defectuosa que no podemos ser aceptados o amados. Es ese error, actitud, comportamiento, fracaso o temporada difícil en el pasado por lo que nos juzgamos. Estamos convencidos de que si otros lo supieran, nos juzgarían o nos abandonarían. Esto es un libro escrito por un doctor, el doctor John Townsend. ¿Puedes imaginar eso? El sentir que una parte de nosotros está tan defectuosa que no podemos ser aceptados o amados. ¿Te puedes imaginar ese paralítico al sentir eso? No me lleven ahí. Tal vez no sentirse amado. Yo no sé cómo se sentía él ante sus familiares. No sé si los familiares tal vez lo hacían a un lado por ese defecto que tenía. Y Dios no ve eso en nosotros. Dios te ve a ti como un hijo, como una persona a la que Él quiere amar, como una persona en la cual quiere trabajar, una persona en la cual quiere utilizar como un instrumento para su misión. ¿Estás dispuesto esta tarde, señoras y señores? Si nos estás viendo ahí en línea, ¿estás dispuesto? No sé dónde estás, no sé qué es lo que tienes en tu corazón, pero ¿estás dispuesto a presentarte ante Dios con ese coraje, presentando tu historia, presentando cómo eres, teniendo compasión por ti, pidiendo esa compasión que solamente Él te da? Y finalmente buscando esa conexión que todos, cada uno necesitamos. Todos y cada uno necesitamos esa conexión. Así que ese es mi reto para esta semana, para todos y cada uno de ustedes. Termino con esta historia. Hace
hace algunos años, hace 2 años apenas, mi esposa y yo fuimos invitados por un pastor aquí en la iglesia. Él estaba empezando a dar un curso para matrimonios. Y yo adentro de mí dije, si mi esposa tiene el marido perfecto, ¿para qué necesita ir a este lugar, verdad? Y bueno, pero fuimos como quiera a ese lugar y yo no pensé, no tenía idea de lo que iba a suceder en ese lugar. El curso se llamaba Renovar. Y mi esposa y yo nos sentamos en ese lugar y éramos varias parejas. Había otra pareja aquí de hecho de este campus. Y estábamos ahí en este curso y empezamos a hablar acerca de nuestro pasado. Y empezamos a hablar acerca de aquellas cosas que nos avergüenzan. Y a veces muchos de nosotros no queremos hablar de eso, precisamente por eso, porque nos avergüenza. Pero ¿sabes una cosa? Recuerdo que en esa ocasión mi esposa habló acerca de algo que había hecho yo unos años atrás. Algo que a ella todavía, no tanto le molestaba, pero que todavía sentía ella que entre nosotros había una cierta fricción acerca de eso. Y luego empecé yo también, yo no empecé, sino que también yo saqué algo de mi corazón que yo traía desde hace mucho tiempo, que yo lo había tratado de enterrar. Y fue una cosa increíble porque cuando tomamos el valor de enfrentarlo, cuando tuvimos compasión el uno por el otro, cuando lo pudimos hablar, empezamos mi esposa y yo a tener una conexión aún diferente. No solamente eso, una conexión con Dios, diferente también. Aún más fuerte, aún más. Mi esposa y yo nos conocimos un poco mejor, a pesar de que ya teníamos 20 años de casados y nos conocemos mejor. Y como resultado de eso, algunos de ustedes han sido beneficiados de unas clases que he estado dando en los últimos 2 años de matrimonios. Eso fue como resultado de esa clase que mi esposa y yo fuimos a tomar, porque nos dimos cuenta de que algunos de nuestras parejas también necesitaban ellos tener ese coraje de hablar de cosas, tenían esa compasión de tener esa conexión, no solamente entre ellos, pero también entre Dios. Es muy importante. Sabes, al final de este servicio vamos a tener unas personas aquí y me gustaría que tú te acercaras, no tanto que venir con ellos y tal vez a sacar todo aquello que traes ahorita, pero tal vez a pedirle a ellos que oren por ti para que tú tengas el valor de ser vulnerable. El valor de ser vulnerable, de poder sacar o de poder decir, esto es lo que soy y esto es como me presento ante Dios. No tienes idea lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti una vez que permite ser vulnerable. Así que ese es mi reto para ti esta semana. Ponte a hablar con tu esposa, ponte a hablar con alguien a tu alrededor. Recuerda esos 3 elementos que encontramos, ese coraje, esa compasión y esa conexión con Dios. Nunca lo pierdas. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias por la oportunidad que nos brindas en esta tarde de estar aquí, de venir vulnerables ante ti, de tener la oportunidad, Señor, de venir con un coraje y con un valor a decirte, Padre, así es como estoy el día de hoy. Vengo y te lo pongo enfrente de ti. Queremos continuar adelante, Señor, y queremos que tengas una compasión por nosotros, porque también queremos nosotros brindar esa compasión a otros. Y ayúdanos a tener esa conexión contigo a diario, de poder tomar lo que tú ya nos has dado, Señor, esa relación, esa venida que nos has dado hacia ti por medio de nuestro Señor Jesucristo habiendo muerto en la cruz, para que por medio de esa conexión nosotros sigamos alimentándonos de tu palabra, orando, haciendo lo que tenemos que hacer. Gracias por darnos la oportunidad de poder acercarnos ante el trono de tu gracia, en el bendito y poderoso nombre del Señor Jesucristo.